Entramos a los tratados. Obrigado, Alberto. Passo então agora. Gracias, Mark. Bueno, yo empiezo agradeciendo a Kit, a Graciela, a Rebrit la invitación, principalmente porque es muy interesante volver a discutir sobre el tema de comercio a nivel continental y yo sí voy a aprovechar porque lo de Centroamérica para ver algo de impactos, porque nosotros tenemos un problema como región centroamericana. Cuando se habla de América Latina, se empieza en México, se brinca, se cae a Colombia y a partir de ahí eso es América Latina, es decir, Centroamérica no cuenta. Somos 5 pequeños países con muy poco peso en términos económicos y políticos en la región y pasamos de lejos. Aún así, ahora se los voy a mostrar, tenemos una cantidad impresionante de tratados de libre comercio firmados y de tratados bilaterales de protección de inversiones. Uno se pregunta, ¿por qué 5 economías tan chiquitas que pesan tan poco tienen esa cantidad de estructura? Yo voy en la dirección de Alberto. Nuestra hipótesis central es que la burguesía centroamericana, desde mediados de la década del 90, hay que decir que nosotros empezamos en Centroamérica a firmar tratados de libre comercio en la segunda parte de la década del 90, y los primeros tratados o TLCs que se firmaron fueron con México y con Canadá, y hoy ambos países están renegociando esos TLCs porque efectivamente en ese momento no negociaron cosas que hoy es muy común negociar o están incluidas en los TLCs. Lo que decimos es que de los 90 la burguesía centroamericana venía en un proceso de transnacionalización y que para profundizar ese proceso de transnacionalización requería entrar a jugar con las reglas del juego globales de los capitales más transnacionalizados y por tanto le apostaron a estos instrumentos. Vean ahí la cantidad de TLCs vigentes, ¿verdad? Estamos hablando de 30 y resto tratados de libre comercio por los países. Luego, en términos de tratados bilaterales de inversión es todavía mayor, ¿verdad? Tenemos 83 tratados suscritos y 70 de ellos vigentes. Hay varios de ellos que están en los parlamentos en proceso de aprobación. Este año 2005 estamos a la firma, a la conmemoración, por decirlo de alguna forma, de los 10 años de la firma del TLC con Estados Unidos, y el año pasado fue el último TLC que firmó Centroamérica, que fue con la Unión Europea, que efectivamente amplió las concesiones que ya se le habían dado a los Estados Unidos con el famoso CAFTA. Y nos dijeron que los TLCs y los tratados bilaterales de inversiones eran la llave para lograr inversión extranjera, para lograr crecimiento y para lograr generación de empleo. Si uno ve en detalle el crecimiento, digamos, en este indicador, que no es el que a mí más me agrada, pero bueno, es el que los economistas nos han dotado, que es el PIB, y vemos en el 2015 efectivamente cómo son niveles de crecimiento todo a lo largo de la década del 2000. La economía centroamericana de los distintos países centroamericanos tiene crecimientos realmente raquíticos. Incluso el mismo Banco Mundial se arriesga a decir o señala que economías con un crecimiento del 4% son totalmente incapaces de revertir el tema de la pobreza.
y en este momento estamos hablando de promedio de economías de 3. ¿Ah? Sí, sí, bueno, es en general. Ahí podemos ver los flujos para el tema de las economías costarricenses, tal vez, centroamericanas, tal vez la de Costa Rica es la economía que más captaba inversión extranjera. Estos son datos al 2013. Estos datos se vienen abajo en el caso de Costa Rica el año pasado con la salida de Intel. Intel, la empresa transnacional, multinacional de computadoras que ha operado y creó literalmente una maquila tecnológica en Costa Rica, tanto que Costa Rica tenía medición de su PIB con Intel y medición de su PIB sin Intel. Y se veían evidentemente las diferencias. Bueno, hoy ya el grueso de esa inversión extranjera que venía en términos de insumos propios desaparece y los ponemos a niveles. Imagínense El Salvador. El Salvador tiene ahí para el año 2013 140 millones de dólares en inversión extranjera directa. Eso es. En total estamos hablando de promedios de 1.000 millones, y Guatemala y El Salvador y Honduras en remesas familiares reciben un promedio de 4.000 millones de dólares anuales. O sea que estas economías centroamericanas están mantenidas no por la inversión extranjera directa, sino por las remesas familiares. Los pobres, los espaldas mojadas, particularmente están en Estados Unidos, o masivamente son los que sostienen los indicadores económicos del 60% de las economías centroamericanas. Obviamente un problema que han tenido estos tratados de libre comercio han estimulado fuertemente procesos de desgravación arancelaria. Eso tiene un impacto en las cuentas nacionales, se dejan de cobrar impuestos. En este año 2015, que se cumplen los 10 años de CAFTA, finaliza el periodo de gracia que tenían los países centroamericanos en términos de desgravación arancelaria de los productos más sensibles. Carlos en la mañana hablaba señalando el tema de la Alianza del Pacífico, de que la Alianza del Pacífico establece un universo de un 92% de desgravación arancelaria para la totalidad de productos que se comercian. En general, el CAFTA y el TLC con Europa estamos hablando entre un 80 o un 85%. O sea que incluso Costa Rica, Panamá, Guatemala, todos estamos de observadores en la Alianza del Pacífico. Y sectores empresariales hoy están planteando el riesgo porque hay la obligación de que inmediatamente al firmar el acuerdo marco hay que desgravar hasta un 92% productos sensibles como arroz, como azúcar, totalmente ahora pasarían a contar con desgravaciones llegando a cero. Nosotros, ese 15% con Estados Unidos, tenemos 8 años en que vamos a llegar con arancel cero para el ingreso de productos, particularmente agrícolas. Esto está asociado también al tema de cómo es la composición de los impuestos en Centroamérica. Si ustedes ven la carga tributaria, o sea, lo que representa el cobro de impuestos con respecto al PIB, y tenemos los dos extremos. Ahí tenemos a Guatemala y Costa Rica como los países que tienen la más bajo cobro de impuestos. Incluso en Guatemala
constitucionalmente hay establecido la prohibición del cobro de impuestos porque se establecen como elementos confiscatorios. Y tenemos cosas tan problemáticas como ahora que estalló la crisis en Guatemala. El operador de este conjunto de negociados era el director de la administración tributaria, el que tenía el negocio con el presidente y la vicepresidenta para evadir impuestos. Entonces Centroamérica no solo es que no cobra impuestos, sino que además, y los ricos no pagan, ni los empresarios no pagan impuestos, sino que además los evaden. Tenemos una doble perversidad. Con estos niveles de carga tributaria, interesante es el caso de Nicaragua y El Salvador, y Honduras, que a pesar de tener niveles de evasión muy fuertes, son los países que más carga tributaria, pero son esencialmente impuestos indirectos, impuestos al consumo. Solo Nicaragua es el único país que ha venido haciendo reformas tributarias orientadas a gravar el tema de las ganancias y de la repatriación de capitales y aumentar un poco la renta para las empresas nacionales y multinacionales. Con estos niveles así de carga tributaria es imposible hablar de estados que desarrollen política pública. No hay, mucho menos que desarrollen política orientada a la inclusión social, al combate de la pobreza y a acabar con el tema de la desigualdad. Vamos a ver algunas, hay como 4 conclusiones esenciales de lo que nos ha provocado estos, podríamos llamar 20 años de tratados de libre comercio. Es decir, que los TLC lo que nos han hecho en Centroamérica es reprimarizar. Nosotros somos economías primarias basadas en agricultura. Con los TLC se habló de la diversificación productiva, pero la verdad es que nos volvimos a reprimarizar. Seguimos siendo una región productora de alimentos, de commodities de alimentos, solo que diversificamos los postres. Antes solo teníamos el café y el banano como exportación, ahora diversificamos la exportación de postres. Hay piña, hay sandía, hay melón, hay naranjas, pero seguimos siendo una economía de postres, en términos de exportación. Fue muy interesante la lucha contra el TLC con Estados Unidos, porque todo Centroamérica, todo el sector textil se vino fuertemente a apoyar el Tratado de Libre Comercio en toda la región. Incluso hablaban de que esa era su tabla de salvación frente a China, porque por el uso horario, por el tema de la diferencia horaria y por la cercanía con los puertos estadounidenses, los chinos no podían competir con el textil centroamericano. Obviamente era una falacia. Después de una década, ya sinceramente las maquilas textil que queda solo en 2 países, Honduras y Nicaragua esencialmente. Vamos, todas hay, pero en términos masivos, que es una producción de mano de obra no calificada, de bajos salarios, precarización del empleo, flexibilización laboral, y es una mano de obra fundamentalmente femenina, la que está en las empresas textileras, con nulo valor agregado. Lo que se hacen es pegar piezas y exportar. Bueno, hoy la empresa textil centroamericana, que era coreana, llegó fundamentalmente, hoy está totalmente desmantelada, porque las
los textiles chinos y la empresa textil china se logró imponer. Luego ha crecido. Nosotros, Centroamérica, no tenemos reservas petroleras hasta ahora. Se hablan de algunas posibilidades, pero no hay petróleo, no hay gas. Por eso somos una economía de exportación de postres. Pero lo que ha crecido, y particularmente con el TLC con Canadá, es el tema de la minería de oro y minería a cielo abierto. El TLC con Canadá ahí efectivamente ha sido el vínculo directo. Tenemos casos como el de El Salvador, en que se desarrolló una ley de inversión, de protección de inversión extranjera, específicamente para estimular a la inversión minera. Y bueno, esto ya hay casos, ya se conocen de los impactos de esta exportación minera. Toda la zona rica en biodiversidad en el lado de Petén y en las fronteras Salvador-Guatemala hoy está siendo aniquilada por el crecimiento de la expansión minera. Y lo otro, el cuarto elemento que ha crecido es los monocultivos para biocombustibles. Y en este han ido expandiéndose la palma africana o palma aceitera. Ahí tenemos que reconocer que un capital que se ha mostrado avasallador y estimulador de esto son los capitales brasileños, junto con la producción de azúcar, de caña de azúcar, y el de yuca. No es que a la gente le gustó comer la yuca, sino que la yuca es un aceite mucho más barato para toda la industria petrolera y un aditivo para toda la industria petrolera, y hoy la yuca empieza a crecer como parte de estos monocultivos para biocombustibles. Ahí efectivamente el capital brasileño incluso ha venido incorporándose, caso de El Salvador y caso de Nicaragua, con inversión para generar industrialización de la palma y de la caña de azúcar, que le ha quitado terreno a la producción de alimentos. Hoy, si uno compara lo que antes estaba dedicado en hectáreas en Centroamérica para la producción de alimentos y la compara 20 años después con lo que hay dedicado para biocombustibles, ve el crecimiento exponencial de la producción para biocombustibles. Bueno, ahí puede verse el reforzamiento de lo que yo les mencionaba, del tema de la reprimarización. En general se nos habla de equipo, de variedad o diversificación, pero si ustedes miran ahí, todo es producción vinculada a la agricultura. Hay que eliminar, porque esto lo hicimos todavía antes de que saliera entero en el caso de Costa Rica, pero ya no podemos, es equipos médicos, que son los grandes laboratorios médicos, y obviamente toda la producción agrícola. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores con los TLCs? Algo sí importante es que hay una reconcentración de la riqueza en Centroamérica. Ahí podemos ver el total de ultrarricos que hay en nuestra región. Uno ve casos como el de Honduras, que tiene un 50-55% de pobreza, y dice cómo hay 200 personas en Honduras que tengan esa cantidad de millones, y es lo que más o menos aparece en sus cuentas que se han podido rastrear, ¿verdad? No es que eso posiblemente está subvalorado. Nada más quería hacer una anotación. ¿Qué quiere decir ultra ricos?
¿A partir de cuándo? Ricos y ultra ricos. En términos centroamericanos, sí. En términos centroamericanos estás hablando una persona que detente más de 10 millones de dólares, ¿verdad? Que esté ahí en ese rango entre los 10 millones de dólares. Son marginales aquí. Además, son marginales de aquí, de Brasil. Sí, bueno, si lo comparamos con alguien de países grandes, pues. Gracias, sí. Sí. Y mientras, bueno, ¿cuáles son los verdaderos perdedores? Después de una década de TLCs o más 2 décadas de tratados de libre comercio, y tenemos esos niveles de pobreza. Si se fijan, estamos hablando de que de 40 millones de centroamericanos, 30 millones viven en la pobreza. Y lo que ha venido es toda esta estructura de tratados de libre comercio y tratados de inversiones a estimular la reconcentración. Estados que han perdido o nunca han tenido ni han desarrollado su capacidad redistributiva. Y lo central es que se ha reducido la capacidad de política pública, de regulación estatal. Es cierto, bueno, aquí lo hemos planteado, lo planteó Tom, lo planteó Carlos, ahora Alberto. Estos tratados de libre comercio lo que han venido es a reconvertir efectivamente todos los marcos jurídicos nacionales para impedir la posibilidad de desarrollo de política pública autónoma y obviamente de regulación estatal. Entonces ello crea efectivamente todo un andamiaje para la fuga de capitales vía, tras que tienen incentivos, tras que tienen exoneraciones, hay una fuga importante. No me voy a meter en esta parte, pero tal vez el caso más, o el mecanismo que se ha utilizado apalancado con los tratados de libre comercio, en el caso de Centroamérica, para reforzar la atracción de inversión extranjera directa, es la creación de zonas francas. El 60% de las exportaciones de Centroamérica, Estados Unidos y Europa están bajo el régimen de zonas francas. ¿Eso qué implica? Que son empresas transnacionales que no pagan impuesto de renta, tienen exoneraciones de 15 y 20 años de impuesto de renta cero, y a los 20 años 5%, 5 años después 8%, y ahí van, dentro de 50 años llegarán a un tope de un 15%. No pagan impuesto de IVA por todo lo que importen y por las compras que hagan en los territorios nacionales. No pagan impuestos municipales en el lugar donde esté ubicada la zona franca. Tienen exoneración total de impuestos por repatriación de dividendos, lo que lo hace un negocio totalmente cerrado, y además tienen tarifas subsidiadas que no gozan los ciudadanos, tarifas subsidiadas de electricidad, telefonía y agua. Y por otra parte, en todas las zonas francas establecen obligaciones a la hora de establecer las leyes de que los estados deben, en donde se instalen las zonas francas, de crear toda la infraestructura vial de puertos para que efectivamente puedan sacar su producción. Muy interesante, porque hubo una primera alarma cuando la OMC planteó que las zonas francas tenían que ser redefinidas, y empezaron en el 2009 las redefiniciones, porque significaban
¿cómo se llama?, un estímulo a las exportaciones, un subsidio, y que la OMC lo prohibía. Entonces pensamos en principio que eso iba a restringir, pues plantearon una apertura de que ya no se requiere ser una empresa que tenga como perspectiva la exportación, sino que tenga alguna relación con el sector exportador. Y eso ha abierto todavía más opciones. Se está discutiendo en este momento incluso hablar de zonas francas agrícolas para la producción de palma africana, de caña de azúcar, o sea, las plantaciones convertidas en zonas francas, que sería... para ir terminando, bueno, el tema es que con todo esto tenemos una institucionalidad en manos, en Centroamérica, del crimen organizado y del narcotráfico, que es algo poco estudiado, y al que hay que empezar a relacionar, porque efectivamente ya los dos casos paradigmáticos son Guatemala y Honduras, donde ahí hay mafias que se han hecho del poder del Estado, para que con el Estado multiplicar sus ganancias. En otros estados es un poco menos, pero hay una institucionalidad estatal al servicio de estas mafias que hace efectivamente aún más complejo enfrentar el tema de la resistencia ante todo este paradigma del libre comercio, y se han nutrido de toda esta ideología para acentuar en esa dirección. Como conclusión, lamentablemente el paradigma del libre comercio y de los tratados de libre comercio no ha sido cuestionado en general por las estructuras políticas ni de izquierda en Centroamérica. Si uno ve al FMLN, hoy gobierno en El Salvador, o al Frente Sandinista en Nicaragua, ellos en sus planteamientos no ponen en su agenda el cuestionamiento a los tratados de libre comercio. Más bien vienen en el tema de Honduras, el tema de la Unión Europea, fueron los dos gobiernos que más rápidamente aprobaron el TLC con Europa y presionaron para que todo Centroamérica firmara más rápidamente. Eso hace compleja la situación, porque cuando uno discute con esta izquierda en el gobierno en Centroamérica sobre este tema, sobre el tema de la política económica, ahí encontrás una valla importante y hace efectivamente un punto de ruptura política en términos de debatir. Hay que seguir discutiendo y hay que articular. Yo creo que es importante que volvamos otra vez a colocar esta discusión de los tratados de inversiones, de los tratados de libre comercio en nuestras agendas. Si alguno podría agradecerle a Correa con la firma del TLC con Europa, o a los sectores del PT que hoy empiezan cada vez más a ver con buenos ojos todo el tema del libre comercio, es que nos obliga a volver a posicionarlo en la agenda, que no es que se haya perdido, sino que tenemos que volverlo a relevar en la discusión, porque hace como 10 años, después del ALCA, como que creímos, o se creyó en muchos sectores que esto había finalizado, y la verdad es que no es así. Así que lo dejo por ahí y bueno, espero que con este pantallazo tengan una idea más o menos por dónde andar. Siempre me dicen que es que pinto un panorama muy tétrico, pero hay resistencia, hay lucha, hay combate, hay movimiento en pelea, sindicatos, campesinos, sectores indígenas, y sí hay que reconocer que venimos creando algunos tímidos procesos de reagrupamiento intersectorial, pero efectivamente no tiene la dimensión de hace una década, y sí hay que fortalecer esta rearticulación. Gracias.